escrita, así va a ser. Nadie la va a cambiar. Nadie. Así que confiemos en Dios, pero alimentemos el Espíritu de Dios que habita en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Alimentémoslo de comida saludable. ¿Y cuál es la mejor comida, la más saludable? La palabra. La palabra de Dios, hermano, es la más saludable. Mire, lo que la Biblia contiene son letras. Y la letra tú la encuentras también en las redes sociales, en el internet. Y tú puedes alimentarla de letras, como el que come un pollo. Diferente a un pollo frito que un pollo hecho a la plancha, ¿verdad? O un pollo bueno. Es más nutritivo el pollo, que no va a tener tanta grasa, el que hiciste, no sé, ahí los que saben de comida. El que está al horno en una de esas freidoras en seco, que en una llena de grasa, ¿verdad? Igual la palabra, es letras. Pero estas son letras vivas. Amén. Y las otras son letras muertas, que traen muerte a tu espíritu, y estas traen vida a tu vida y vida al Espíritu de Dios. Entonces hay de letras a letras que podemos leer. Hay cosas que nos van a edificar y que nos van a alimentar, y es necesario, hermano, que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, recuerda lo que dice la palabra, somos templo. Este cuerpo es templo del Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice, hermano, que lo que nosotros hagamos con este templo del Espíritu de Dios, no solamente ofendemos a nuestro propio cuerpo, ofendemos a Dios, porque es el templo de Dios donde habita su Espíritu. Entonces, vamos a alimentar el Espíritu de Dios que mora en nosotros con un buen alimento, con una buena comida, con una buena letra. Le voy a invitar que se ponga de pie, por favor, y abra su Biblia ahí en el libro de Hechos, Hechos 2, capítulo 2, versículos 2, 3 y 4. Vamos a continuar, hermanos, con la predicación, la segunda parte de la serie de predicaciones que tenemos durante todo este mes, en intimidad con la persona del Espíritu Santo de Dios. Y estamos en la parte conociendo la persona del Espíritu de Dios. Y hoy vamos a ver, hermano, lo que el Espíritu de Dios hace cuando viene a nuestra vida. El poder, hermanos, que el Espíritu de Dios le da a los hijos del Padre, a los hijos de Dios, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida. La promesa del Padre de que enviaría un consolador, un Espíritu de verdad, se cumple. Y es lo que vamos a leer ahí hoy. Hechos capítulo 2, versículo 2, 3 y 4. Por allá me gritan. Recuerde, ahorita vamos a ver quién es el Espíritu Santo, qué es, lo vimos la semana pasada, pero tantito vamos a recorrer hacia atrás. Amén. ¿Todo lo tenemos? Vamos a dar lectura a lo que está en la pantalla, a ver si alcanzan a ver. ¿Sí? Apáguela, no la necesito, tengo ojos de... Ahorita la vuelve a prender, no se preocupe. Vamos a dar lectura a lo que está en la pantalla. Todos juntos. Dios bendice mi mente, mi corazón y mi vida a través de tu palabra, porque palabra viva es, y quiero escucharla, aprenderla y ponerla por obra en mi vida. Amén. No le vaya a decir al hermano de al lado cuando dice ahí la palabra arrepiéntete. Ahí te hablan. ¿Y tú qué? No, arrepiéntete tú. Primeramente para nosotros, después para los demás. Hechos capítulo 2, versículos 2, 3 y 4 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, ¿qué?
hablase. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta a través de mis labios. Úsame, Señor, dame sabiduría. Abre el corazón de mis hermanos, Señor, para recibirla y atesorarla como tesoro preciado, Señor. Permítenos vivirla cada día, Señor, y ser de bendición para otros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Gloria a Dios. Ahora sí, préndame la luz, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo, hermanos? La Biblia, les decía la semana pasada, habla claramente que el Espíritu Santo es, hermano, un miembro coigual o la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es coigual al Padre, coigual al Hijo, tiene el mismo poder. Tiene la misma, y si tiene el mismo poder, tiene la misma importancia. Y les decía la semana pasada, ¿y cuán olvidado tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida? Usted se levanta en las mañanas y ora y le dice, gracias Dios porque me has dado un día nuevo de vida. Y dice que la palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. O que renueva sus misericordias en nuestra vida cada mañana. O sea, se olvida de las maldades que hicimos el día de ayer. Por misericordia. No porque usted sea bueno. O porque hayamos hecho algo bueno. No. Por su misericordia. Pero le decimos al Espíritu Santo, que es el que nos comunica con Dios. Que es el que lleva esa comunicación con el Señor. Buenos días, Espíritu Santo. Que es el que anda en nosotros, está con nosotros, habita en nosotros y nos ayuda cada día. Nos olvidamos mucho del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, hermanos, que fueron llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu descendió, que la promesa del Padre de que enviaría un consolador, el Espíritu de verdad. Porque el Señor, acuérdense, leímos la semana pasada ahí en Juan 16, 7, 4 y 16 y Juan 14, 26, que Jesucristo le dijo, yo no los dejaré huérfanos, no me iré y les dejaré solo, le dijo a sus discípulos, sino que enviaré, dice, al Consolador, el que va a enseñar, el que va a mostrar al mundo de pecado, de maldad, de justicia. Hermanos, y que Él va a mostrar lo que haya visto del Padre y que va a hablar de lo que mismo que el Señor había hablado. Dice, porque ellos tres son uno, porque ellos se conocen, porque el Espíritu Santo vino a dar veracidad de lo que Jesucristo hizo. Y recibiréis poder, dice, cuando el Espíritu de Dios haya venido sobre vosotros. Ya vino. Lo recibió usted el día que usted piense. Nadie puede tener el Espíritu de Dios en su vida si antes no recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que le dé entrada. Porque usted no puede entrar en el Espíritu de Dios en la vida suya en este momento si usted es un vil pecador que no reconoce al que pagó la deuda de pecado para que esa deuda sea quitada y sea limpio usted y el Espíritu de Dios venga a posar en usted. Dice la Biblia que somos solamente creación de Dios antes de convertirnos en hijos de Dios. ¿Qué es una creación de Dios? Todos nosotros, todos los árboles, los animales, todo es creación de Dios. Pero nosotros, por medio de Jesucristo, dice que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando lo recibimos como nuestro Señor, único y suficiente Salvador, y viene a morar en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y viene a hacernos nueva criatura, dice la palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y viene y habita el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y la palabra dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios, hermano, viene en nuestra vida, porque nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos limpiados, viene el Espíritu y empieza a habitar en este templo, en este cuerpo que Dios hizo con sus propias manos. Entonces empezamos a recibir el poder. Y una de las cosas que empezamos a recibir es
poder entender la palabra de Dios. Lea la Biblia. Cuando usted no es hijo de Dios, cuando usted no conoce a Dios y lo va a leer como leer cualquier libro, no le va a entender nada. Pero si usted la lee con el Espíritu de Dios en su vida y con el poder del Espíritu de Dios en usted, hermano, qué precioso es. Hermano, a veces estoy leyendo la palabra y encuentras un versículo y empieza a hablar a tu vida y te empieza Dios a mostrar, hermano, lo que está tratando de hacer con ese versículo en tu vida y lo que quiere Dios que hagas con ese versículo bíblico. Y qué hermoso es poder, hermanos, tener esa conexión con Dios a través del Espíritu Santo en su palabra. Es hermoso, hermano, pero no puede haber esa conexión si el Espíritu de Dios no está en nuestra vida. Así que, si tú no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, es necesario que lo tengas. Y para tenerlo, es necesario entregarse a Cristo. Recibir a aquel que murió en la cruz en tu vida para que seas salvo. Y ese Espíritu venga a posar en ti. El Señor dijo, es necesario, dice. Me encanta cuando le dice a sus discípulos, ahí en los evangelios, el otro día le di la cita, hermanos, cuando les dice, es necesario que yo me vaya, pero les dice, les conviene que yo me vaya, dice. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo, el Paracleto, el que os enseñará toda verdad y toda justicia, no puede venir. Entonces les conviene que yo me vaya, porque los discípulos, imagínense, ¿quién no se va a entristecer de tener al Maestro ahí ¿verdad? A su lado, de tener al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios ahí al lado tuyo, y que de repente te diga, me voy, iré pues, dice, a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué belleza nuestro Dios, nos tiene tan cuidado nuestro Dios, que cuando nosotros muéramos aquí, ya tenemos una morada especial en el cielo preparada, dice la Biblia. Me voy pues a preparar morada, pero os conviene, dice, que yo me vaya para que el Espíritu Santo, el Paracleto, venga para estar con ustedes hasta el fin de los tiempos, para morar en ustedes y para que les ayude a ustedes. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso, de qué manera Dios preparó todo, que primero nos dio un Salvador para que viniera a limpiarnos de pecado, para que viniera a pagar la deuda que teníamos de pecado, porque pecamos a partir de los 8 años, hermanos. Nosotros empezamos a pecar. Y más ahorita, hermano, con lo que está adelantada la tecnología, los niños ya de 5 o 6 años ya están viendo cosas ahí. Y empezamos a pecar, y es necesario que viniera aquel que pagara nuestra deuda de pecado. Pero el plan de Dios no solo se queda ahí. El que viene y paga la deuda, muere, resucita y asciende a los cielos. Pero dice la Biblia, hermanos, que era necesario que Dios siguiera el plan de salvación. ¿Cómo? Guiándonos a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Jesucristo se va, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros para ayudarnos, hermanos, a poder llevar una vida agradable delante de Dios, para poder servir a Dios. Y por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la promesa de ese poder y de ese Espíritu Santo que vendría se cumple ahí en Hechos capítulo 2, versículos 2, 3 y 4, cuando desciende el Espíritu Santo como un viento recio que llena la casa donde ellos estaban reunidos, todos unánimes en oración. Y se les aparecen lenguas repartidas como de fuego. El Espíritu Santo entra en ellos, dice, y fueron llenos. O sea, el Espíritu Santo entró. No había nada allá adentro, hermanos. No había nada. Y el cuerpo de estos discípulos, así como el cuerpo de nosotros, es lleno del Espíritu Santo cuando nosotros recibimos a Jesucristo. Decidimos darle la espalda al mundo, a las cosas del mundo, a las cosas pecaminosas. No quiere decir que usted ya no peque. Créame que ofendemos a Dios y pecamos todavía. Mentiroso, dice Juan en las epístolas. Mentiroso es aquel que dice que no peca. Claro. Pero dice
dice, hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, hombre. Pero si tú no tienes ese abogado en tu vida, que es Jesucristo, si no lo has recibido, ¿cómo va a ir a pelear por ti? Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios entra en nuestra vida y nos da ese poder primeramente para entender la palabra de Dios, para encontrar los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque, hermano, ¿para quién es la promesa? Vaya ahí a Hechos, capítulo 2, ahí donde está, vamos más adelantito. ¿Para quién es la promesa, hermano, del don del Espíritu Santo? ¿Para quién es la promesa de esa llenura del Espíritu Santo? ¿Para quién es la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir a habitar en nuestra vida? Para aquellos que se arrepienten de sus pecados y reciben a Jesucristo en su vida como Señor, único, suficiente, Salvador. Para el padre que lo acepta, para la madre que lo acepta y para los hijos de esos padres. Porque la Biblia dice, serás salvo tú y toda tu casa. Empezamos por uno, hermano, con uno que se entregue a Cristo. Y después se va toda la ristra. Primero me entregué yo a Cristo, luego mi madre, luego mi hermana, luego mi padre. Y ahí van en camino mis otros hermanos. La promesa, ¿qué dice? ¿Para quién es la promesa, hermanos? Por favor, dame la lectura ahí. Uno que lea fuerte. 2, 38 y 39. Primeramente para los que se arrepienten, dice, de sus pecados y que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador en su vida, y para vosotros y para vuestros hijos. Hechos 2, 38 y 39. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Así es, porque para vosotros es la promesa del Espíritu Santo, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero es necesario primero, arrepiéntete, dice, de tus pecados y recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y llega la promesa del Espíritu de Dios en nuestra vida. Hermanos, porque es necesario, hermano, que el Espíritu de Dios habite en nuestra vida para que obre de una manera sobrenatural. Nosotros no podemos llevar a cabo ninguna de las cosas, ninguna de las actividades que Dios ponga en nuestra vida si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Mire, si usted hoy está aquí, es porque el Espíritu de Dios le redarguyó en su mente y lo hizo que se levantara. Pero si el Espíritu de Dios no hubiera redarguyado en su mente, usted se queda dormido, no se levanta, usted se queda ahí. El Espíritu de Dios es el que nos da poder, es el que nos da fuerza, es el que nos guía, es el que nos enseña, dice la Biblia. Y Él es el que nos dice, hey, hoy hay iglesia y es a las 10, levántate o llegas tarde. El Espíritu de Dios, hermanos, obrando en nosotros, con nosotros y para nosotros, es la única manera en la que podemos lograr los propósitos ordenados de Dios. Por eso es necesario que el Espíritu de Dios habite en la vida del hombre. Cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo físico, esta carne, se va a la tierra, pero nuestra alma va con el Señor. El aliento de vida va de donde salió. Y el Espíritu de Dios que habita en nosotros vuelve a lo que pertenece al Espíritu de Dios. Hermanos, el ser humano, la creación de Dios está compuesta por tres: cuerpo, alma y espíritu. Pero los hijos de Dios
estamos compuestos por 4: alma, cuerpo, espíritu y el Espíritu de Dios que tenemos en nuestra vida. El espíritu de vida es uno y el Espíritu de Dios es otro. El espíritu de vida lo tiene todo ser humano que vive, pero el Espíritu de Dios solamente lo tienen los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios. Y es necesario que lo tengamos para poder lograr los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Qué dice Hechos 1:8? Vaya a ir rápidamente para atrás. Necesitamos conocer lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida. Necesitamos conocerlo. ¿Por qué lo necesitamos? Porque si no lo necesitáramos, pues ¿para qué? Pero créame, lo necesitamos para poder realizar todas las cosas que Dios quiere que realicemos, tanto para Él, para su obra, como para poder resistir, hermano, todas las acechanzas del enemigo. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí vienen ya los propósitos de Dios. Vas a recibir poder cuando recibas el Espíritu Santo, vas a recibir poder. ¿Para qué? Para que me seáis testigos, hermano. Si el Espíritu de Dios no está en tu vida, créame, tú no te vas a levantar de esa silla a hablarle de la palabra de Dios a nadie. A nadie le vas a hablar. Es más, te vas a encontrar a alguien en la calle y te va a dar miedo hablarle de Dios, porque el Espíritu de Dios no está en tu vida. Pero cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, el mismo Espíritu te incita, te da las palabras, te mueve, háblale, porque Él necesita de Dios. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué dice? Y hablaréis de mí, si lo traduce en otras palabras, y hablaréis de mí en Jerusalén, hablaréis de mí en Brownsville, hablaréis de mí en el Valle, y hablaréis de mí en Houston, y hablaréis de mí en toda la nación. Y si te echan para México, también en México vas a hablar para mí. Amén. Porque es el propósito de Dios. Amén. Pero si Dios dice, este es mi hijo, este es mi siervo y yo lo necesito aquí, nadie te toca. Amén. Nadie te toca. Por eso, busca de Dios y ve que Dios te dé un propósito aquí y no en México. Pero si tú buscas un propósito de Dios aquí te va a mantener. Nadie te va a mover de donde Dios te puso. Pero tienes que confiar, tienes que creer, tienes que ser lleno, dice la palabra. Y me seréis testigos, Samaria, Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es necesario, hermano, que el Espíritu de Dios obre en nosotros? Porque créame, hermano, si el Espíritu de Dios... Mire, yo le voy a dar un testimonio. Cuando yo estaba en mi primer amor, fíjense, que apenas me entregué a Cristo, es algo tan sorprendente. Y dice, entonces no está en su primer amor. Buscamos el primer amor cada día. Pero cuando te acabas de entregar a Cristo es algo súper diferente, hermanos. Algo extraordinario. Que sientes esa necesidad de estar hablando de Dios a todo mundo. Y por esa necesidad de hablarle a Dios a todo mundo me quedé sin amigos. Porque ninguno quiso de Dios y mejor prefirieron alejarse de mí. Gloria a Dios. Eran mis amigos cuando andábamos en todos los vicios en los que andábamos. Pero cuando me les acerqué para hablarles de Dios, se fueron yendo uno a uno. Uno a uno. Bueno, pero Dios me dio nuevos amigos con cuales compartir la palabra. Pero hermanos, es lo que hace el Espíritu de Dios cuando está en nosotros, cuando está fuerte, cuando lo hemos alimentado, cuando está vivificado. Pero cuando no está vivificado, hermano, solamente somos un creyente más que va a la iglesia, pero que a nadie le... Oye, fui a la iglesia ayer. Hermano, no te vas a atrever ni a decirle a los demás que el domingo fuiste a la iglesia. Pero si el Espíritu de Dios está dejando que obre en tu vida, le vas a contar, oye, fui a la iglesia el domingo. Así, eso está loco que ya te quiere volver hermano. Pues sí, eso intento a ver si lo hago. Porque claro que se van a burlar.
Pero qué bonita que se burlen de nosotros cuando estás firme en lo que tú crees. Porque yo no quiero ir para abajo, yo quiero ir para arriba. Yo no quiero que mis hijos sufran acá en ese infierno. Vayan allá conmigo. Entonces debes de estar firme en lo que crees. Debes de estar firme en lo que deseas. Y si tú comentas, hermano, es porque el mismo Espíritu de Dios te va a hacer que tú hables. El Espíritu de Dios, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios le dijo a Felipe. ¿Y qué dijo Felipe? Ahí voy. Que el Espíritu de Dios le dijo a Pablo. Y ahí va Pablo. Pero si no hubiera sido por el Espíritu de Dios, hermano, ¿usted cree que se hubieran atrevido? Claro que no. ¿Usted cree que sin el Espíritu de Dios Pablo hubiese pasado, dice la Biblia, naufragios, encarcelamientos, apedreamientos? ¿Qué más? ¿Lo buscaron para matarlo? Tantas cosas que pasó. ¿Usted cree que por su propia fuerza? Mire, por nuestra propia fuerza, en el momento que nos digan, hey, te voy a meter 3 días a la cárcel si sigues hablando de Dios, ay, mejor me callo, que voy a hacer en la cárcel. Pero si el Espíritu de Dios está fuerte en tu vida, la Biblia dice, menester es obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú decís, méteme 10 días, porque sabiendo voy a seguir hablando de Dios. Pero si no, si el Espíritu de Dios no está en nuestra vida, Él es el que nos da fuerza, hermano. Mire, antes de que el Espíritu de Dios estuviera en mi vida, a mí me daba vergüenza todo. Hablar de Dios me daba vergüenza. Y yo conocía algo de Dios antes de ser cristiano, antes de que Cristo limpiara mi vida, antes de entregarme a Él y antes de que el Espíritu de Dios viniera a mi vida. Porque mis padres me lo habían enseñado desde chiquito. Me habían enseñado la palabra y todo eso, pero como universalmente nos las enseñan, sin tener una relación verdadera con Dios. Nada más el conocer que hay un Dios allá y conocer lo que Él nos manda. No robes, no mates, no hagas esto. Pero si decías que ibas a la iglesia y otro se burlaba, hombre, si yo no me voy para pasar el rato ahí, eso. Pero ahorita si me dicen, tú vas a la iglesia, sí, que eres hermano, por el poder de Dios. Gracias por su misericordia que soy hermano. Y me gustaría que tú también fueras. Le dijo Pablo a Agripa. ¿Qué le dijo Pablo a Agripa? Hermano Fernando, ¿se acuerda qué le dijo Pablo a Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. Estaba Pablo dándole su testimonio porque lo tenían encarcelado ahí con 2 cadenas en las manos y en los pies. Defendiéndose con la pura palabra. Dice, me tienen encarcelado aquí por hablar de Cristo. Me tienen encarcelado aquí por exaltar al Dios de los cielos. Y le habló a Agripa, que casi lo andaba evangelizando ya. Y le dijo a Agripa, que era el gobernador, Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Pero porque el poder de Dios, el Espíritu Santo, estaba en él. Y le dice Pablo, por mucho o por poco quisiera que fueras como yo, dijo, pero excepto estas cadenas. Aleluya. ¿Cuánto no quisiéramos ser como Pablo? Imitadores, con el Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, de esa manera, de esa fuerza, hermano. El Espíritu de Dios, hermano, es el que nos va a dar las armas, el que nos va a dar la fuerza, el que nos va a dar la sabiduría, el que nos va a ayudar para nosotros poder lograr los propósitos de Dios, tanto en nuestra vida como los de Dios para la obra de Dios. Mire, ¿qué dice Hechos 20, 22 y 24? La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 20, 22. Sí, 22 al 24. Ahora he aquí, ligado yo al Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperen prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Espíritu de Dios
en nuestra vida es el que nos va a dar fortaleza, el que nos va a enseñar, el que nos va a guiar. Dice Pablo, primeramente, aquí, ligado yo, ¿en qué? En espíritu. O sea, no voy para ningún lado si el espíritu, ligado a eso, hermano, estoy amarrado al espíritu, no me soltaré de él. Estoy amarrado al espíritu, no me voy a soltar de él. No voy a ir a ningún lugar si el espíritu de Dios no va conmigo. Pero Pablo dice, ligado yo en el espíritu, o sea, yo no me muevo a ningún lugar si no es por el espíritu, y si el espíritu no va conmigo, dice, voy a Jerusalén sin saber lo que ya me ha de acontecer, dice, salvo, dice, más o el Espíritu Santo en todas las ciudades donde voy me da testimonio o me dice que me esperan tribulaciones, encarcelamiento. Haz de cuenta que el Señor te dice, vete a predicar a Harlingen, pero el Espíritu que está en ti, de Dios, te dice, hey, vete fuerte, porque allá te esperan, te van a dar de pedradas, te van a encarcelar, te van a dar latigazos, pero yo estoy contigo para fortalecerte, para que no desmaye tu ánimo, para que sigas adelante. No te voy a quitar las apedradas, no te voy a quitar el encarcelamiento, no te voy a quitar los golpes que te van a dar. Ojo, porque el cristiano de hoy no quiere sufrir nada. El cristiano de hoy no quiere padecer nada por Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está vivificado en su vida. Tiene miedo. Quiere pasar, quiero bendiciones, quiero prosperidad, pero no quiero los propósitos de Dios en mi vida que me van a hacer padecer por cosas difíciles. ¿Por qué? Porque el espíritu que tengo en mi vida no lo alimento como debo de alimentarlo para que esté fuerte y me dé el poder para soportar las situaciones que tengo que soportar. Pablo dice que el Espíritu de Dios, pero dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, dice, por todas las ciudades. No había una ciudad en la que Pablo no fuera, hermano, en la que no le sucediera algo, por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero el Espíritu de Dios era su fortaleza. Pero el Espíritu de Dios era el que estaba con él. Por eso dijo, ligado. Mira, Espíritu Santo, el primer piedrazo es para los dos. El primer latigazo, ahí está el Espíritu Santo también poniendo la espalda con él. No os dejaré solo, dice. Él es el consolador, el ayudador, el paracleto, el Espíritu Santo, hermano, la tercera persona de la Trinidad, hermano. Usted, cuando usted lo conozca verdaderamente, cuando usted le permita que esté en su vida, cuando usted le permita que Él se vivifique en su vida, créame, hermano, usted va a experimentar grandes cosas. No le tendrá miedo a nada. No le va a tener miedo ni a los demonios esos, hermanos, ni a su esposo o a su esposa cuando se endemonia y se le pone brava. Para nada. Usted reprende en su mente, sujete ese espíritu que la domina, Señor, en el nombre de Jesús. Se va a quedar calmadita. Pero es necesario que el Espíritu de Dios esté vivificado en nuestra vida. Dice Pablo, salvo que el Espíritu en cada ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Le dice el Espíritu de Dios, vaya a Harlingen, pero te esperan tribulaciones, te esperan 10 días de cárcel y te esperan 40 latigazos más uno, que eran los que daban antes. ¿Qué dices tú? No, pues si va a ser así, mejor no voy. No, Pablo no se detenía porque el Espíritu de Dios dice que el Espíritu de Dios obrando en nosotros y para nosotros nos ayuda a que logremos los propósitos ordenados por Dios. ¿Y qué decía atrás? Y me serás, cuando venga el Espíritu de Dios sobre ti, me serás testigo en Harlingen, en el Valle, en Utah y hasta lo último de Estados Unidos. Pero solo con el Espíritu de Dios, hermano. ¿Dónde cree usted que está el Espíritu de Dios ahorita aquí? Está dentro de usted. Y está tan fuerte en usted como usted quiera hacerlo fuerte. El Espíritu Santo de Dios es un caballero. Él no se va a vivificar en su vida tanto como usted no se lo permita. Si usted quiere nada más que el Espíritu de Dios en su vida esté, pero esté allá escondido abajo del riñón
riñones o del hígado, usted aliméntese de puras cosas que no lo fortalezcan a él. Pero si usted quiere que el Espíritu de Dios se refleje en su cuerpo, en su vida, como se resplandecía en Moisés cuando bajó del Sinaí 40 días de estar en la presencia de Dios, aliméntelo de un buen alimento y va a resplandecer. Tanto resplandecerá el Espíritu de Dios que donde usted pase al lado de un enfermo, el enfermo sanará. Que si usted pasa al lado de un endemoniado, el demonio se va a manifestar. Le decía yo a Dios el otro día, hasta hoy entiendo, Señor, lo que me pasó aquella vez. Cuando solamente con la presencia de uno, hermano, un demonio de santería se manifestó ahí donde iba yo con esa señora. Un demonio, hermano, de santería. Y yo no reprendí yo nada, pero estaba nuevecito y el Espíritu de Dios era fuego en mi vida. Solamente la presencia del Espíritu de Dios en uno no puede estar cerca de un demonio, hermanos. Pero así es el Espíritu de Dios en nuestra vida si nosotros lo vivificamos. ¿Qué dice Números? Vaya ahí a Números, hermano. Vaya al Antiguo Testamento. El Señor, el Espíritu de Dios, hermano, obrando en nosotros, es el que nos fortalecerá. Es el que nos ayudará. Números 11. Capítulo 11, versículo 17. El Espíritu de Dios, hermano, es necesario que habite en nosotros para que pueda darnos el poder. Por eso dice, y recibiréis poder. Lo que pasa, hermano, que muchas veces el cristiano se desvía. Y cuando el Espíritu Santo le da poder, hace gala de ese poder. Y se enorgullece y se exalta. Y empieza a usar ese poder para beneficio propio, para lucrar con ello. Por eso hay tanto enriquecimiento, hermano, en el pueblo de Dios que no debe de haber. Porque empiezas a lucrar con el poder del Espíritu Santo. Y si echas fuera demonios o si sales enfermo, yo te cobro $40,000 por irte a predicar. No es así. El poder del Espíritu Santo en nuestra vida no es para lucrar. No es para lucrar. Si no, pregúntenle lo que le pasó al siervo de un profeta que le dijo a uno de los asirios, generales de los asirios, zambúllete 7 veces en el Jordán. ¿Cómo se llamaba? Amán. Le dijo, zambúllete 7 veces en el Jordán y vas a ser sano. Y el profeta Eliseo se lo dijo. Pero su siervo Geiser, y le dijo él, te voy a dar lo que quieras. Y le ofreció vestidos, oro y todo. Y le dijo, no, Señor, el poder de Dios no se vende. Aleluya. El poder de Dios no se vende, hermanos. Y no le aceptó nada de lo que le traía. Pero su siervo, Geiser, que su corazón no estaba limpio, que su corazón no estaba lleno del Espíritu de Dios, fue y lo alcanzó y le dijo, mi maestro, el profeta, mi Señor dice que necesita estas cosas y esta, y era mentira, y se los dio, los escondió, y cuando regresó el Espíritu de Dios, y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te habla, te dice las cosas. Y le dijo el Espíritu de Dios al profeta, mira lo que fue a hacer. Y le dijo, él te vi cuando estabas con él. Aleluya. Y le dijo, ahora vas a ser leproso todos los días de tu vida y toda tu familia. Imagínense, hermano, qué cuenta le vamos a dar a Dios si empezamos a lucrar con el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia, hermanos, que el Espíritu Santo va a actuar en nosotros, va a obrar en nosotros y nos va a dar poder, hermanos. Dios le dijo a Moisés, ahí en el libro de Números, 11:17. así es. ¿Lo leemos, pastor? Así es, por favor. Y yo descenderé y hallaré ahí contigo. Hablaré, Ahí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. aleluya. Moisés necesitaba ayudantes, pero
Pero esos ayudantes no los podían ayudar si el Espíritu de Dios no estaba con ellos. Los tenía que capacitar el Espíritu de Dios. Los tenía que fortalecer el Espíritu de Dios. Miren, ningún trabajo que Dios nos mande a hacer lo podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero mira qué fuerte estaba el Espíritu de Dios en la vida de Moisés. Recuerda lo que dice la Biblia, que cuando Moisés subió al Sinaí y estuvo 40 días con el Señor allá, cuando bajó, dice que su rostro resplandecía como el de un ángel, por haber estado en la presencia de Dios todo ese tiempo. El Espíritu de Dios en él se vivificó tanto que resplandecía, hermano, que no lo podían mirar. Se tuvo que poner un velo para que el resplandor no cegara a los que querían hablar con él. Cuando el Espíritu de Dios está fuerte en tu vida, mira lo que Dios le dice a Moisés: yo tomaré del Espíritu que está en ti, aleluya, y voy a agarrar unos cuantos para darle a estos, para que puedan hacer el trabajo que van a hacer y ayudarte. Pero del mismo Espíritu que está en ti. El Espíritu que estaba en Moisés, ¿qué Espíritu era? El Espíritu de Dios. Se había llenado tanto de la presencia de Dios que tenía hasta para repartir. Aleluya. Aleluya. Cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, pasas al lado de las personas y aleluya. O cuando te acercan, oye, tú eres evangélico, ¿verdad? ¿Cuántas veces no me han dicho, tú eres evangélico, verdad? Otros hasta lo dicen con burla, tú eres hermanito. Gloria a Dios. ¿Cómo te diste cuenta? No, pues que tú hablas diferente y eso, y no te animas a hacer. Entonces le dice Dios, para que lleven la carga contigo, para que tú no la lleves solo. Dios capacitaba, hermanos. Dios capacitaba, pero es necesario que el Espíritu de Dios vaya ahí mismo. 24 y 25 del 11, 24 y 25. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso sobre los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. El Señor le dijo a Moisés, la carga que traes de dirigir este pueblo es tan grande. Mira, hermano, el Señor no nos va a dar una carga o un peso o un trabajo que no podamos hacer. Y si nos los da, nos va a dar el ayudador. La carga del peso de Moisés de delegar responsabilidades y todo, hermanos, y de estar dando las leyes y todo, era mucha para Moisés. Dios le dijo, elija 70. Y yo voy a quitar de tu espíritu y los pondré sobre ellos. Y luego los llamó Moisés, le dijo, el Señor ha dicho así, los puso alrededor del tabernáculo, y el Señor descendió a la nube y quitó del espíritu de Moisés y le puso a ellos, dice, para que pudieran ayudarlo a hacer el trabajo. Porque una persona, hermano, que no está llena del Espíritu de Dios y lo pones en un puesto de responsabilidad, o lo pones en un puesto espiritual, o en un puesto secular, hermano, va a hacer su trabajo para su beneficio y no como lo debe de hacer. Y la Biblia claramente dice en todos nuestros trabajos seculares y los trabajos de Dios, que hagamos las cosas, dice, hacerlas como para el Señor y no como para el hombre. Pero muchas veces, hermano, nosotros ofendemos a Dios en nuestro trabajo secular. Porque en vez de hacer las cosas como para Dios y no como para el hombre, terminamos haciéndolas como para el hombre porque nos pagan. Y las hacemos a como queremos y no a como debemos. Pero el Espíritu de Dios, cuando esté en nosotros, hermano, nos va a redarguir y nos va a decir, hermano, que debemos de hacer nuestro trabajo, tanto secular como el espiritual, como para Dios y no como para el hombre. Si tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, solamente levanta tu mano. Solamente eleva tu mano hacia el cielo. Esto es personal. Esto es una decisión personal. No es obligatoria. Tienes que sentirla.
Dios obrará en el momento indicado. De igual manera, si tú eres ya hijo de Dios y no has vivido de una manera ordenada y quieres reconciliarte con Dios también, vamos a hacer la oración de reconciliación. Levanta tu mano en señal de que lo aceptas. Yo te voy a invitar que repitas conmigo esta oración y le digas: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido mi vida de una manera no agradable a ti, que te ofendo a cada paso que doy, que me olvido de que tú existes y de que tú me has creado, de que tú me hiciste con tus propias manos, Señor. Pero hoy, al escuchar tu palabra, tu espíritu me ha dado convicción de pecador y ya no quiero seguir siéndolo. Quiero tomarte como mi único y suficiente Salvador. Quiero que a partir de hoy, Señor, entres en mi vida, la cambies, la transformes, y yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador, reconociendo que tú moriste en la cruz por mis pecados, que ya pagaste mi deuda, y hoy quiero ser una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y que tu Espíritu Santo venga a morar en mí y me guíe a toda verdad y a toda justicia. Señor, te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. Ahora, Señor, quiero pedirte perdón, porque aún habiéndote conocido te he ofendido tanto, porque aún habiéndote recibido me he desviado, me he perdido del camino. Pero hoy tu palabra, Señor, ha hablado a mi vida y quiero pedirte perdón. Quiero que una vez más guíes mi vida a través de tu Santo Espíritu. Quiero que me fortalezcas y me perdones una vez más. Sé mi Señor y Salvador. Quiero reconciliarme contigo para poder servirte mejor. He aprendido de mis errores. Me he equivocado tantas veces y hoy lo reconozco y quiero ser guiado por ti. Que tu Santo Espíritu llene mi vida y perdóname, perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, si alguno viene enfermo, necesitado, afligido, con necesidad de trabajo, necesidades económicas, problemas matrimoniales, problemas físicos en su cuerpo, Señor, tú tienes el poder, tú tienes el control de todas las cosas. Espíritu Santo, obra de una manera sobrenatural y pon tu mano poderosa, Señor, sobre la enfermedad en ese cuerpo físico. Obra en el trabajo de mis hermanos y trae bendición y prosperidad a sus vidas, Señor, conforme a tu voluntad. Obra, Señor, en aquel que está con problemas matrimoniales, aquel que está con estrés, aquel que está teniendo, Señor, miedo a las cosas que están sucediendo. Dale esa confianza de que tú estás con nosotros. Señor, obra una vez más sobre tus hijos, sobre tu pueblo, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Porque, Señor, tú eres nuestro ayudador, nuestra roca fuerte, nuestro castillo. Guarda a nuestros hijos, Señor, allá afuera de la maldad del enemigo, de los vicios, de las cosas que le enseñan en internet. Guarda su mente y sus corazones que no se contaminen. Guárdalos de muerte física repentina, Señor. Guárdalos en todas sus actividades, en las escuelas,
en los juegos a donde ellos participan, de fútbol, de karate, de música. Señor, que puedan ellos, Padre, ser guardados por tu mano, que tus ángeles los cuiden de toda maldad del hombre y del enemigo, porque amamos a nuestros hijos, Señor. Guarda sus manitos, sus pies, sus cabecitas, Señor, sus cuerpos, sus órganos, Señor, para que ellos un día, Padre, te conozcan y te sirvan y puedan ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Guarda cada matrimonio, Señor. Pon paz, pon tranquilidad en los matrimonios, Señor. Sé tú en medio de cada matrimonio. Y aquellos, Señor, que no tienen una pareja, Padre, y están pidiendo, Señor, tú trae conforme a tu voluntad.